Nosotros continuamos con la serie de Pelea la Buena Batalla de Primera de Timoteo, ahora empezando el capítulo 5. Y yo no sé usted, pero yo le doy gloria a Dios por textos como estos que están presentes en la Biblia. No sé si usted puede al final de este sermón ver el corazón de Dios de preocuparse por los vulnerables, los más necesitados, por personas que de alguna manera u otra necesitan del cuerpo de Cristo. De hecho, hay una historia verídica de una pequeña aldea de la iglesia, una iglesia en Kampala. ¿Usted sabe dónde queda Kampala? Queda más o menos por aquí, por África, en Uganda. El pastor estaba enfrentando problemas comunes que se dan en iglesias, sobre todo iglesias pequeñas y pobres, donde muchas viudas en la congregación estaban viviendo en extrema pobreza, no tenían cuidado alguno, vivían solas. Y imagínense, países pobres, no hay un buen sistema de seguridad, no hay un buen plan de retiro, y cuando las mujeres se ven ya en esta etapa sin el apoyo de su esposo y muchas veces sin sus hijos, pues la iglesia lo que decide es actuar conforme a 1 Timoteo capítulo 5, discernir quiénes eran viudas verdaderamente, quiénes estaban necesitadas y cómo honrarlas con la familia de la fe. Entonces, esta iglesia en Kampala, Uganda, decide implementar un sistema interesante, y es que cada familia en la iglesia iba a adoptar una viuda. No era que la iba a llevar a su casa, sino para visitarla cada semana, para compartir los alimentos con ella, para orar con ella y por ella, y asegurarse que tuviera las necesidades básicas en la etapa de su vida. Celebrar su cumpleaños, tratarla como una abuela espiritual. Lo interesante de esta historia, que es verídica, es que con el tiempo estas viudas, al año más o menos, dice la historia, comenzaron a formar un grupo de oración y empezaron ahora a orar diariamente por cada familia que la cuidaba. ¡Qué belleza! La familia de la fe cuidaba por ellas y ellas ahora oraban espiritualmente. Una de ellas dijo: Dios me ha dado una nueva familia. Yo pensé que había sido olvidada, pero ahora soy parte viva de esta iglesia. Increíblemente, luego, poco tiempo después, Dios trajo un avivamiento a esta iglesia, donde personas se estaban siendo convertidas y siendo salvas por la gracia de Dios. Esta iglesia cuidó bien de sus viudas y ahora las viudas estaban sirviendo también en la iglesia. Y déjeme decirle algo, porque en mi oración yo decía cómo este texto golpeó mi corazón de una manera particular, sobre todo por la temporada en la cual yo me encuentro, y nos encontramos, donde mi papá está diagnosticado con cáncer de colon, mi mamá con más de 70 y tantos años, y este texto me enfrentó de una manera, me animó de otra manera. Lo que saben, yo usualmente termino los sermones el jueves, pero por haber estado sirviendo en mi familia, lo terminé ayer en la noche. Y no dejaba de asombrarme la gracia de Dios para con nosotros, para conmigo también, de mostrarnos cómo la iglesia está llamado a cuidar de la familia de la fe. Muchos de nosotros venimos con ideas incluso distorsionadas de cómo cuidar a la familia. En algunos casos, iglesias, pecaminosos. Hay veces que por querer cuidar a la familia terminamos haciéndole daño a la familia. O lo sobreprotegemos, o lo malacostumbramos, o no lo educamos, no lo disciplinamos. Pero de lo que está hablando esto es de un cuidado especial. Un cuidado especial a cada grupo de la iglesia, que lo vamos a ver, pero de manera especial también por personas vulnerables, viudas. El tema de hoy nos da una pauta de cómo podemos aprender a cuidarnos y cómo cuidar la familia de la fe. Y ese es el título del sermón: cómo cuidar bien de la familia de la fe. Así que a la luz de este texto, no presuponga y venga al texto con las presuposiciones de cómo usted lo criaron o cómo usted está criando y implementar eso en la familia de la fe. No, esto es totalmente hermoso y diferente.
Y déjeme darle 3 recomendaciones que veo a la luz de este texto para cuidar bien de la familia de la fe. Primero, corrige con gracia como familia, como si fuera tu familia. Segundo, cuida con amor a los necesitados. Y tercero, sirve sabiamente a los más vulnerables. Corrige con gracia como a familia, cuida con amor a los necesitados, sirve sabiamente a los más vulnerables. Abra conmigo su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. Hermana Aimee leyó muy bien el texto de hoy y vamos a ver cada uno de estos recomendaciones o componentes que nos pueden ayudar a nosotros a poner en práctica esto aquí en Eclesia y en nuestras vidas. Versículo 1 y 2, corrige con gracia como a familia. Mire cómo Pablo ahora quiere enfocar a Timoteo a considerar el cuidado de cada grupo de la iglesia. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Lo primero que Pablo dice, luego de haber hablado de manera extensiva de cómo vivir la piedad, disciplinarte para la piedad y cómo poner en práctica lo que tú sabes acerca de la verdad de Dios, Pablo ahora está entrando en un terreno que llama a Timoteo a poner en práctica en medio de la vida de la iglesia. Y es tener conversaciones que sigan mostrando el cuidado pastoral, pero también el cuidado de los unos a los otros. Me encanta que Pablo está consciente de que Timoteo es un joven y que él quería que Timoteo no cometiera errores, no vaya a venir con arrogancia donde el más anciano, no vaya a venir con dureza con personas que tienen mayor tiempo o quizás con algún tipo de ligereza a los más jóvenes, sino que Pablo le está dando instrucciones de cómo tratar diferentes grupos de la iglesia con el fin de cuidar la iglesia y tratarlo como la familia de la fe. Por eso el título de la familia de la fe. Porque lo que Pablo relaciona es que este cuidado debe de ser como si fuera tu familia. Al anciano como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las jóvenes como hermanas, a las ancianas como madre. Este concepto familiar. Pero observe cómo Pablo inicia con mucha sabiduría, diciéndole, corrige con ternura y con respeto al anciano. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Hay 2 verbos, reprender y exhortar. El primero, reprender, es un llamado de atención duro, seco, fuerte, sin considerar las canas o la experiencia que esa persona puede tener. Y el joven Timoteo tenía la delicada tarea, pudiéramos decir, de tener que exhortar a hombres mayores de edad, mayores en experiencia, probablemente hasta con más tiempo que él, que el mismo Timoteo. Sin embargo, el término que él usa aquí de exhortar es un término más amable que el de reprender. Es más una suave exhortación, pero firme exhortación. Cuando te toque corregirlo, Timoteo le dice, a un anciano hazlo como a un padre. Y se entiende que cuando Pablo dice hazlo como a un padre, Pablo está presuponiendo que como cristianos hay una buena relación de padre e hijos, como debe de existir en medio de cristianos. Hazlo con este respeto que tú tienes a tu padre, no con un temor, pero con este respeto a tu padre. Ahora, ¿qué cosas podemos inferir de esta primera línea del versículo? Hay muchas cosas que podemos inferir. Lo primero, en la vida de la iglesia la exhortación es necesaria. ¿Usted lo ve? Exhorta como a un padre. Es necesario la vida de exhortación. Hermanos, es imposible vivir la vida de iglesia, la familia de la fe, desconectado de la comunidad de la fe. Y en la comunidad de la fe, cuando hay un cuidado genuino y un amor genuino, van a haber exhortaciones que son necesarias. Esas exhortaciones que nos ayudan a reenfocarnos, esas exhortaciones que van a servir para recordarnos las verdades que necesitamos recordar para mantenernos firmes en el camino. Así que es evidente que la exhortación es parte de la dinámica de la familia de la fe.
una exhortación respetuosa y tierna. ¿Qué más se infiere de esas líneas? Observe, no importa los años que usted tenga de edad, aún los mayores con canas necesitan ser exhortados si fuese necesario. Lo que nos recuerda que nadie se gradúa de discípulo de Cristo. Todos, en todas las etapas, podemos vernos en la necesidad de algún tipo de exhortación. ¿Qué infiere el texto o qué le dice el texto a los que son mayores ya de edad, están más grandes de edad y tienen más experiencias? No te cierres a la exhortación de alguien más joven que tú, porque la comunidad de fe funciona en una dinámica viva donde aprendemos los unos de los otros. ¿Qué más? Es evidente, jóvenes, que hay un llamado a respetar a los más ancianos. Usted lo ve. No reprenda con dureza al anciano, más bien exhórtalo como a padre. Hay un respeto, verlos como padre. Yo creo que este texto, de una manera u otra, a nosotros jóvenes que venimos con mucha hambre teológica y muchos jóvenes en medio de nosotros, que esta hambre teológica puede llevarnos a una arrogancia teológica y a considerar o ver por encima del hombro a hombres que han sido fieles al ministerio por muchos años, y que tu conocimiento teológico, eso se está viendo mucho, pues te lleva a respetarlo. Cuidado. ¿Qué más se infiere de esa línea? Observe, el orgullo no debe de estar presente ni en jóvenes ni en mayores. Y yo diría también que todos los cristianos en todas las edades siempre debe de tener un corazón enseñable para recibir la exhortación. ¿Usted lo puede ver? Así que Pablo dice, evita el trato duro con los ancianos, trátalo con respeto. ¿Qué más dice? A los jóvenes varones como él, Pablo les exhorta a tratarlo como hermanos. Y una vez más, Pablo presupone o preasume que es una relación de hermanos, no como Caín y Abel, Es una relación de hermanos buena, saludable, de amor, de respeto, quizás más como David y Jonatán. Esta relación de confianza, de acercarte en el lenguaje, en los términos, en la misma vulnerabilidad que tú tienes como joven. Pero igualmente le está diciendo que lo trate de cierta manera a la hora de corregirlo, de exhortarlo. Es en el mismo marco. A las jovencitas, a las mayores de edad, a las mujeres mayores de edad, le dice que la trate como madre. Y ahí probablemente la mayoría de nosotros tenemos una muy buena relación con nuestras madres y se nos hace muy fácil entender lo que Pablo está diciendo, a diferencia de los padres y los jóvenes. Dice, trátala como madres. No abuses verbalmente de ella, no abuses psicológicamente de ella. Muestra respeto, amor, ternura, cuidado. Pablo quiere que Timoteo no excluya a las mujeres de esta exhortación tierna. Así que habla de cómo tratar a las mayores mujeres, lo cual habla de que debe de existir una relación de respeto hacia las mujeres mayores y también de exhortación e instrucción. Y termina hablando de este grupo también de las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Pablo añade con toda pureza de manera particular porque probablemente Timoteo era igualmente contemporáneo con muchas de estas jóvenes, pero apunta a que él como líder debe de cuidarse de tener ojos de lujuria para estas jóvenes. Debe de cuidarse de tener también deseos pecaminosos o de dejar cruzar las líneas. Y yo creo que es un llamado de atención a los jóvenes, a los adultos, a las relaciones entre jóvenes, a las relaciones de varones con hembra, hembra con varones. Y él pone la aclaración de con toda pureza. Debería tratarla como hermanas. Mantener una pureza que llevaría a malos entendidos. Imagínense que Timoteo tenga que estar exhortando a las jóvenes y no mantiene la postura correcta, el lugar correcto. Y estas jóvenes probablemente viendo a Timoteo como el Brad Pitt de la iglesia.
Ay, ahí viene Timoteo otra vez. Y esta joven, si Timoteo no está con una postura correcta, puede ilusionar el corazón y dañar el corazón de las jóvenes. Y más aún, podría incluso envolverse emocionalmente con las jóvenes. Anoche el grupo de jóvenes adultos, déjenme hablarle a ellos, tuvieron un buen tiempo en la casa del pastor, el pastor Julio. Y Julio me contaba la bendición que fue. Y este es un llamado para justamente que estos jóvenes y los más jóvenes que los jóvenes adultos continúen relaciones con pureza, relaciones puras. Usted recuerda que en los versículos anteriores que Pablo le dijo a Timoteo que él sea ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en qué, en pureza. Ahora Timoteo tenía que tener un testimonio de pureza porque él iba a interactuar con jóvenes y él tenía que poner muy claro de que él no podía estar relacionándose emocionalmente con estas jóvenes. Y yo quiero hacer un llamado de atención con el ejemplo de Timoteo a todo el que está de alguna manera sirviendo o está en la iglesia. Cuiden sus relaciones. Tratemos al prójimo con este estándar de amor, de cuidado, como a familia. Las relaciones hombre y mujer, cuidado, respeto, pureza. Los textos individuales, respeto, pureza. Los jóvenes solteros, respeto, pureza. Y si usted está casado, a usted le toca textear con su esposa, con respeto y pureza. Pablo tenía la intención de animar a Timoteo a modelar como líder la manera como él iba a tratar individualmente al rebaño. El pastor Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, él decía: una palabra dicha con amor, escuche bien, puede restaurar más que 100 reprensiones con ira. Una palabra con amor puede marcar más que 100 reprensiones con ira. En ocasiones somos muy rápidos para reprender y lo hacemos sin amor. Y cuando reprendemos sin amor, probablemente no logramos el objetivo de tener un corazón que escuche y reciba la reprensión. Por lo tanto, yo creo que Pablo está animando a Timoteo de alguna manera a que cada uno de estos grupos individuales, él tenga la conducta correcta, la actitud correcta, el corazón correcto. Creo que a los pastores de eclesía y a los líderes de grupo de crecimiento y a los maestros y líderes nos llama a ver la manera como estamos llamados a cuidar la familia de la fe. Con firmeza, con respeto, con verdad, con ternura, con pureza. Y de manera modelar esto. El trato de la familia de la fe debe de ser ejemplar. Ahora, hay algo que yo no puedo dejar pasar por alto y es un llamado, me llamó la atención. Usted puede notar en el texto que Pablo asume que las relaciones en la familia son buenas. Imagínese que usted se esté matando con su hermano y Pablo no está diciendo trata al hermano al joven como a tu hermano. Pero yo lo que vivo a puños con mi hermano, entonces voy a tratar a este hermano de la iglesia a puños. O usted lo que vive en una guerra con su mamá, vamos a suponer con su madre, y Pablo le está diciendo trata a las ancianas como a madre. Tú dices no, como yo trato a mi mamá, así voy a tratar a mi hermana. No. Pablo está presuponiendo que el cristiano debe de tener una correcta actitud y correcta conducta en sus relaciones familiares, lo cual nos lleva a una reflexión y es ver cómo andan las relaciones con nuestra familia. Porque si el estándar que Pablo está usando aquí como hermanos, con pureza, como a madres, como a padres, yo tengo que saber que no debo de ver la relación y el cuidado en la dinámica familiar necesariamente con los traumas o la deficiencia en mi relación con mis padres, con mi hermano o con mi hermana o con mi madre. No. De hecho, muchas veces la manera como nosotros nos relacionamos con el prójimo en la iglesia se ve afectado por traumas que hemos tenido en la familia. Voy a poner el caso de mi esposa para no poner todos los casos. Mi esposa creció sin su papá.
Mi esposa hizo intento de acercarse a su papá hasta el último día de su muerte. En la dinámica de su relación con Dios, mi esposa tuvo que aprender a amar a Dios conforme al estándar de la Biblia, porque no tenía un estándar terrenal. Lo cual el estándar terrenal muchas veces afecta y define la manera como nos relacionamos con Dios y el prójimo. Pablo está diciendo, no. Tu estándar no es terrenal, tu estándar es escritural. La escritura define que tú te tratas bien con tu prójimo. La escritura define que tú honras a tu padre y a tu madre. La escritura define que tú amas a tu hermano, respetas a tu hermana. Por lo tanto, tenga en mente eso y remueva cualquier trauma del pasado, de cómo usted lo criaron o cómo usted se trata con su hermano o con su hermana, porque para cuidar de la familia de la fe, esos estándares se quedan fuera y solo gobierna el estándar de la escritura. Ahora, una pregunta que me surge es: ¿cómo usted se siente si alguien se acerca a exhortarle? Si alguien más joven que usted en la fe, ¿cuál es la actitud que usted tiene? ¿Usted tiene un corazón enseñable? ¿Usted muestra un corazón agradecido? ¿O usted dice que no sabe nada de la vida? Ahora que tú estás aprendiendo a vivir. El texto nos está enseñando a tener un corazón enseñable. El texto nos está enseñando a que la familia de la fe se cuida en una dinámica de relación, de cuidado amoroso, tierno. Otra pregunta que me surge es: cuando voy a exhortar a alguien, ¿lo hago con ternura o lo hago con dureza? ¿Cuál es la manera como lo hago? ¿Vengo con el martillo de Thor? ¿O vengo con un corazón compasivo, sensible, tierno y firme? Otra pregunta que me surge es: ¿cómo nos estamos relacionando en la iglesia? ¿Con respeto? ¿Con envidia? ¿Con cuidado? ¿Con chismes? ¿Con confrontaciones? ¿Con manifestación de amor? ¿Cómo nos estamos relacionando? Es bueno que usted sepa que nadie está fuera de la exhortación. Todos requerimos un corazón enseñable y todos estamos en esta dinámica de cuidado familiar. Nadie se gradúa de discípulo de Cristo. Segundo, ¿cómo cuidar a la familia de la fe bien? Corrige con gracia como a familia. Segundo, cuida con amor a los necesitados. Y observe lo que Pablo dice del versículo 3 al 9, lo siguiente: honra a las viudas. Y aquí Pablo entra en esta categoría de mujeres vulnerables que eran parte de la dinámica de la iglesia. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Cómo así, Pablo? Sí, hay viudas de verdad y hay viudas que no son de verdad. Pero la que enviudó no enviudó. Sí, pero déjame aclararte. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, y aquí es donde yo quiero abrir mi corazón y decir de qué manera esto me ministra y me ministró. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda, y otra vez Pablo quiere hacer el énfasis, y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y en oraciones noche y día. Pero la que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. O sea que había creyente viuda y mujeres viudas que no eran creyentes dentro de la iglesia. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vaya conmigo, agarre eso, vamos a masticar esto juntos. Hermano, que aquí nadie tiene hambre. Aquí no piense en comida. Si le viene el hambre, recuérdese, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a masticar esto juntos. Pablo está viendo una necesidad particular que tenía la iglesia y sabe que existe un grupo vulnerable dentro de ellas. ¿Por qué? Bueno, recuerde que culturalmente, usualmente las jóvenes se casaban jovencitas. Usted ve el caso de María y José, por ejemplo.
Ellas eran muy jóvenes y los esposos eran muy avanzados en su edad, más entrados en esta dinámica productiva. Culturalmente las mujeres dependían de sus esposos en la mayoría de los casos. Si esos esposos, que eran más avanzados en la edad, morían, quedaban ahora estas mujeres indefensas, sin ningún tipo de manera de producir o sostenerse. ¿Ok? Ese es el contexto. Sin embargo, algo que a mí me cauterizó, y quiero hablarle a las hermanas viudas que están aquí, que tenemos algunas. El cuidado de las viudas siempre ha estado en el corazón de Dios. Y yo quiero que usted sienta el amor de Dios al Dios inspirar estas palabras y ponerlas delante de nosotros. Y Dios está hablándole a la iglesia, porque ahora la iglesia tiene que abrir sus ojos a la realidad de las viudas que tenemos, o de las que pueden enviudar en poco tiempo. Éxodo 22, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, capítulo 22, versículo 22. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si las afliges y ellas claman a mí, oigan esto, ¿quién sale a la defensa? Ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Usted está viendo el carácter protector de Dios. Usted lo puede ver cuando nace la iglesia en Hechos capítulo 6, versículo 1. Inmediatamente se crea una necesidad evidente. Aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y usted ve que ahí en el versículo más adelante nace el ministerio del diaconado. Escogen 7 hombres, esos 7 hombres que iban a administrar estos recursos para cuidar ¿a quién? A las viudas. Ahora Pablo le pide a Timoteo: honra a las viudas. Honra a las viudas, Timoteo. Esa honra siempre ha estado en el corazón de Dios. Siempre ha estado en el corazón. Hay 3 grupos que Dios es bien consistente en mostrar su cuidado: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y ahora Pablo está hablándoles de manera particular. Atiende este grupo que está presente. Lo interesante es que Pablo hace una aclaración aquí un poco interesante: a las que de verdad son viudas. Ahora, ¿a qué se refiere cuando Pablo dice a las que de verdad son viudas? Bueno, eso pone a Timoteo ahora en una posición donde él tiene que aprender a discernir. Pero Pablo no lo va a dejar así, ni Pablo lo va a dejar a que él invente cuáles son las que verdaderamente son viudas. Pablo le va a dar una serie de instrucciones para que él aprenda a discernir las que son viudas y las que no. Pero ¿por qué él tiene que identificar quiénes son viudas y quiénes no son viudas verdaderamente? Bueno, por una razón, varias razones. Razón número 1: recuerde que esta lista a la cual Pablo hace mención era un grupo de mujeres que luego de enviudar se comprometían, hacían un compromiso de mantenerse viudas, y la iglesia hacía el compromiso de cuidarla y sostenerla. Esa lista, a eso es a lo que se refiere. Por otro lado, Pablo también tenía que ayudar a Timoteo a discernir que dentro del grupo de mujeres habían viudas que no eran creyentes. Usted recuerda que los falsos maestros del Éfeso, a la cual Pablo le escribe, estaban seduciendo a las mujeres, dentro de ellas jóvenes viudas. Ahora, ¿cómo Pablo ayuda a Timoteo a discernir? Mire los requisitos que Pablo le dice a Timoteo que considere. Primero, revisa Timoteo si hay dolientes, si hay familiares cercanos. Sígame, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto: mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. La pregunta, Timoteo, tú tienes que ver si esta viuda está sola, desamparada, antes de entrarla en la lista donde la iglesia va a tomar responsabilidad sobre ellas. No hay parientes que la apoyen,
¿No hay alguna fuente de estímulo, de ingreso, de provisión? ¿Ok? ¿Cuál es la primera fuente que Pablo le está diciendo que debe de asumir y responder? Los hijos y los nietos. Los hijos y los nietos. ¿Qué van a hacer los hijos y los nietos? Si tú eres hijo o eres nieto, tú debes de aprender. Me encanta que él dice que aprendan. No se nace con esto. Aprendan estos primeros a mostrar piedad para su propia familia. Aprendan primero. Usted lo puede ver. No asuma que tú sabes cómo va a ser. El ejercicio de aprender en sí mismo es un ejercicio de poner en práctica el conocimiento que tú dices creer, abrazar. Eso es la piedad, lo vimos hace una semana. Es la manifestación externa de tu devoción interna que se caracteriza por un deseo de hacer lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Eso es piedad. Y ahora tú tienes que aprender a ser piadoso con tu mamá, si enviuda. Pero mire cómo Pablo pone algunos hechos acerca de dar esta ayuda a parientes necesitados. Él dice que tal ayuda de parte de los hijos y los nietos es un signo de piedad. ¿No fue eso lo que él dijo en el 4:7? Timoteo, disciplínate para la piedad. El tema de la piedad ha estado presente todo el tiempo. En segundo, usted puede ver en el texto cómo Pablo ve que el cuidar es una retribución por el cuidado que los padres tuvieron con los hijos. Le voy a decir por qué esto va a aplicar a todo el que está aquí de alguna manera. Sígame. El cuidado, esa palabra recompensar a sus padres, se traduce también retribuir por un pago anterior. Se puede traducir como retribuir a sus padres y abuelos. Retribuir a sus padres y abuelos por lo que esto han hecho por ellos. ¿Y cuál es la razón de esto? Esto agrada de Dios. Esto agrada a Dios, porque esto es agradable a Dios delante del Señor. Lo que motiva entonces a nosotros hijos y nietos es lo que agrada a Dios. Usted puede ver aquí, usted no nace piadoso, Usted no nace piadoso. No se ponga el título de piadoso. Venir todos los domingos a la iglesia no lo hace piadoso tampoco. La piedad se ejerce poniendo en práctica disciplinadamente y diligentemente lo que Dios demanda que usted y yo hagamos como creyentes a la luz de la voluntad de Dios. Y le está diciendo a los hijos y a los nietos: aprendan a ser piadosos con sus seres queridos. Ok, ¿por qué yo le decía que esto me golpeaba de manera personal? ¿Y por qué le puede golpear de manera personal a usted? Una de dos. Todo el que está aquí tiene a su madre o muerta o viva, o ha tenido madre, ¿verdad? O la tiene muerta o murió, o ya partió, o está viva. O quizás usted es nieto y todavía su abuela está viva. Mire cómo nos habla a todos. Si usted tiene a su mamá viva, o si usted tiene a su abuela viva y su abuela está viuda o su mamá está viuda, usted todavía tiene una responsabilidad con ella. Usted está llamado a retribuir. Yo no critico esto que voy a decir porque en ocasiones aplica. No lo critico si usted lo ha hecho, ni critico si lo está haciendo, porque en ocasiones aplica. Pero da mucha tristeza ver cómo el gobierno o los Estados Unidos en sus facilidades ha creado un venue, una manera para que los hijos se deshagan de sus padres y lo pongan en un lugar que otros lo atiendan. Dentro de nosotros está el testimonio del hermano Ed y Rita, que cuidan bien de sus padres. Está el testimonio de Pete y Millie, que tuvieron a su padre hasta el último día que vivieron con ellos en su casa. ¿Por qué digo que hay casos que aplican? Bueno, hay casos donde hay personas que tienen problemas en la mente y que lo mejor es tener un cuidado muy preciso de medicamentos que usted no puede tener porque trabaja. Pero lo que nos está llevando a todos los que somos hijos, porque todo el que está aquí es hijo de alguna madre, es entender que nuestra responsabilidad con ellos no termina. Y eso a mí me golpeó.
Me golpeó fuerte. Aquí todos somos hijos o nietos, pensando en mis hijos. Aquí todos tenemos responsabilidad como retribución. Enseño, esto agrada a Dios y es la mayor motivación. Así que Pablo le dice: revisa a los dolientes, Timoteo. Revisa a los dolientes porque ellos son los primeros en responder. Quiero animarte, al igual que yo fui animado, en medio de mucha tensión con la situación que nosotros como familia estamos viviendo, medio de mucha precariedad. Hermanos, se hizo un clic en mi corazón. Yo terminé el sermón en el avión anoche y se hizo un clic. Retribución en agradecimiento. Esta semana yo tuve que bañar a mi papá 2 veces. Lo único, no tenía el sermón listo, no lo tenía listo, no tenía cabeza para el sermón. Lo único que me venía a la mente era cómo Dios en su gracia nos permite servirle en tanta vulnerabilidad. Primera vez que veo a mi papá con tanta vulnerabilidad. Pero qué bueno que el Señor me está recordando que esto agrada a Dios, aun cuando nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort. Y yo quiero con esto traer una reflexión a todo el que tiene a sus padres vivos. Si tú eres creyente, no importa cómo está tu relación con ellos, tú estás llamado a servirle bien, porque esto es agradable a Dios. Eso es lo que dice. Timoteo, ¿qué más tú vas a observar? Solamente si tiene dolientes, Timoteo, también revisa la fe de esas mujeres. Revisa la fe. Mira a ver dónde tienen puesta su esperanza. Versículo 5. Sin embargo, a la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios. Ha fijado su esperanza en Dios, Timoteo, esa mujer. Y el verbo está en perfecto. Si ha fijado, usted lo ve, es un tiempo perfecto en griego que describe que esa esperanza, esa mujer ha desarrollado una confianza firme y continua en Dios. Se ha quedado sola. Si ya no tiene a sus hijos ni a los dolientes, entonces revisa ahora si ella está firme. Si está firme. Como ya ella no tiene quien cuide, quien le duela, ¿qué sucede? Mira a ver si ella ha aprendido a depender solo de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto, Pablo? Bueno, revisa su vida de oración. Mira a ver si tiene una vida continua de oración. Mira a ver si ella tiene una vida continua de oración y si ella está de una manera firme en el Señor. Mire cómo dice el versículo: si tiene su esperanza en Dios y si continúa en súplicas y en oraciones de noche y de día. Esa mujer es una mujer de oración, se caracteriza por ser una mujer de oración, está mostrando su vida, una vida de oración, de piedad, de búsqueda de Dios, de dependencia, ha puesto su esperanza en Dios, ora al Señor. Como ya no tiene a nadie a quien la cuide, ella ha creído que Dios la va a cuidar. Estas mujeres no andan victimizándose. Ay, me dejaron, me abandonaron mis hijos. Ay, no tengo a nadie que me cuide. No. Ellas saben su necesidad y esa necesidad la convierten en razones de orar. Yo quiero animar a todas las mujeres aquí. Todas las mujeres quiero animarla a crecer en esa dependencia de Dios, aun cuando no sean viudas. ¿Por qué?
Porque tú no tienes que esperar que llegue la viudez para empezar a depender de Dios. Tú no tienes que llegar, que se esté acercando el momento, que puede llegar de sorpresa porque tu esposo muere repentinamente, o puede llegar porque tu esposo entra en una enfermedad y eso te prepara. No, no, no. El ejercicio de la piedad y el ejercicio de dependencia de Dios se empieza ahora. Y cuando llega la viudez, ya tú estás entrenada para depender de Dios. Quiero animar a todas las mujeres a cultivar una vida de oración también. No importa cuántos años tú tengas. Y quiero animar a toda eclesía a cultivar una vida de oración. ¿Por qué? Porque la vida de oración es el recordatorio continuo de que yo dependo de Dios y no de mí. Hermanos, simple, claro y preciso. Si usted no ora, escuche bien, continuamente, si usted y yo no oramos continuamente, usted y yo estamos diciendo que no dependemos de Dios y que podemos sin Dios. Mire, eso no tiene otra respuesta. No lo tratemos de adornar. La oración Dios no es que la necesita, somos nosotros que la necesitamos. Porque cuando oramos somos nosotros que estamos viniendo delante del Señor diciendo: yo te necesito, Señor. Yo no puedo vivir un día más sin tu ayuda. Apartado de ti, Señor, yo no puedo hacer nada. Y es esa oración continua la que forma mi dependencia de Dios. Escuche, se lo voy a decir en amor y con ternura, como Pablo dice aquí. La falta de oración es una manifestación de la arrogancia de nuestro corazón. Si eso le tocó, gloria a Dios. Y no diga que por falta de tiempo, porque como John Piper dijo, las redes sociales han demostrado que la falta de oración no es por falta de tiempo. Estas viudas han puesto su esperanza en Dios. Y Pablo está ayudando a Timoteo a discernir con esto. ¿Y qué más Pablo le dice? Mira a ver cómo estas viudas también están asumiendo su llamado. Mira cómo ellas de alguna manera u otra también están aprendiendo a asumir su llamado. Estas mujeres oran, estas mujeres buscan a Dios, dependen de Dios. Y ahora la contrastan. Mira cómo él hace un contraste ahora. Mire cómo Pablo hace un contraste con estas que no son viudas, y él quiere de alguna manera u otra hacerlo saber a Timoteo. Y le dice: estas mujeres que no son viudas, no la ponga en la lista. ¿Quiénes son? ¿Qué tú debes seguir revisando para discernir? Revisa el carácter y el testimonio de ellas. Yo quiero que todos me sigan. Revisa el carácter y el testimonio. Pero las que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, están muertas. Esa palabra, entregarse a los placeres o vivir para el placer, es una palabra extraña en el Nuevo Testamento, que no habla solo de tener relaciones o intimidad. De hecho, Santiago la usa para mujeres que son lujosas, que buscan la vida de lujo, de ostento también. Placeres, entregarse a los placeres. No piense como yo pensé cuando lo leí la primera vez, que se entregan a la vida alegre. No, son mujeres que en su viudez, lo que están, su identidad está puesta en el lujo, en el ostento. Santiago usa en Santiago 5:5 para referirse a los ricos. Han vivido lujosamente, esa misma palabra, sobre la tierra. Han llevado una vida de placer desenfrenado. Esa es la idea. Así que estas mujeres que se dedican a este tipo de vida, a mostrar y enseñar y a ostentar y que si yo cuánto, no tienen necesidad que la iglesia le ayude. Es más, ¿tú quieres que te diga una cosa? Timoteo, está muerta en vida. Hay una serie que se llama Walking Dead, no sé si usted la ha visto, de unos zombies. Es como eso más o menos. Usted la ve caminando, la ve en la tienda, la ve viviendo, pero está muerta, Timoteo. Aún cuando están en medio de nosotros, Timoteo dice, aún viviendo, mírelo ahí, muerto en vida. La idea de Walking Dead salió de aquí, no, broma. Pero mírelo ahí, el contraste, aún viviendo están muertas. ¿Puede una persona estar muerto en vida? Sí, todo el que no tiene a Cristo es un muerto en vida. Anda llena la calle de zombies espirituales.
Y Pablo quiere advertir a la iglesia de eso. No tienen derecho, esas mujeres no tienen derecho al apoyo de la iglesia, no tienen derecho porque están mostrando que su identidad está en otro lugar y sus afectos están en otro lugar. Y Pablo lo advierte, ordena estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 7. Ok, si los hijos y los nietos no cuidan de sus padres, y si los hijos y los nietos no cuidan de sus viudas, están en faltas. Eso es lo que está diciendo. Y eso lo hace reprensibles. Pero no solamente lo hace reprensible a ellos, también lo hace reprensible a la iglesia que no está cuidando de sus viudas. Y por eso Pablo le da una gran advertencia. Y mire cómo Pablo, de manera contundente, en el versículo 8 cierra esta idea diciendo: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora vienen los hombres, atención los hombres. ¿Cuál es la intención de Pablo detrás del texto? Reprender a aquellas familias que estaban descuidando a sus propias viudas, a sus propios familiares. Pero ahora Pablo está haciendo un llamado general también. Y dice, si alguien no provee para los suyos, ahí está la escala grande, su familia, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire de qué manera esto también me golpeó. Y yo sé que aquí hay gente que planifica muy bien. Esa palabra proveer también implica prever. Proveer. No es solamente el pan nuestro de cada día que usted va a salir a buscar y sostener. La idea que comunica esa palabra también es planificarse. Y yo como pastor confieso que tengo que crecer en esa área. Hay que proveer, no solo para las necesidades presentes, sino también para necesidades futuras, que de antemano, de alguna manera, usted sabe que van a suceder. El que fracasa en esto, dice, es peor que un impío. ¿Por qué Pablo usa estas palabras tan fuertes? Bueno, porque en el contexto cultural, en el contexto de la estructura civil de la época, las leyes consideraban protección para las viudas, para la familia, y ellos veían cómo civilmente los incrédulos cuidaban de sus viudas y atendían las necesidades de su familia. Y por eso Pablo le dice, serían peor que los incrédulos ustedes. Yo creo que aquí hay un llamado para los hombres, creo que hay un llamado para los jóvenes que aspiran a tener familias y que tienen sus madres vivas. Hay un llamado para los padres de familia. Tenemos la responsabilidad de proveer. Esto fue un llamado desde el principio que Dios nos dio en Génesis, ¿sí o no? Proveer, proteger. Y le digo una cosa, planificar también. Planificar también. Nuestra familia, nuestros hijos, atención hombres, deben de sentir tranquilidad y no ansiedad. ¿Y de qué manera nosotros lo hacemos? Proveyendo. Ahora bien, déjame hacerle una advertencia. Una de las tentaciones más sutiles que tiene el hombre de manera natural es que, bajo la excusa de proveer, descuida la fe de pastorear. Y escúcheme, y se lo digo con toda propiedad, ninguna provisión que te aleje del diseño de Dios y del orden de Dios y del cuidado de tu familia y de tu vida espiritual es una bendición. Dios no va a contradecirse. Escuche, lo voy a repetir otra vez. Nada que por el ejercicio de hacer una cosa te lleve a romper tus responsabilidades dentro del diseño y el orden de Dios es una bendición. Usted lo puede, espiritualizar como usted quiera. Por lo tanto, sí tenemos la responsabilidad de proveer, pero no use la excusa de proveer para ausentarse de su casa todo el tiempo,
para descuidar su relación con Dios, para descuidar su relación con el matrimonio, para descuidar su relación con sus hijos. No funciona así, aunque gane todo el dinero del mundo. Porque la provisión de la cual Dios siempre pensó para el hombre no solamente era material, era también espiritual, era una estabilidad. Así que es una advertencia que quiero traer. Pero Pablo está haciendo un énfasis, es algo serio, es de testimonio a nuestros hijos y es de testimonio a nuestra familia de la fe. Y es de testimonio a los incrédulos. Así que, joven, tú que aspiras a una familia, tienes que proveer. Esa es tu mayor responsabilidad. Hay etapas en tu vida en que tú necesitas el apoyo de tu mujer. Sí, hay etapas, si se puede, que tu mujer trabaje. Eso no es problema, siempre y cuando no se rompa el diseño, como he dicho, y se descuiden las cosas. Sí, pero el peso mayor cabe sobre tus hombros. Así que, si tú eres un joven que no tiene iniciativa de ningún tipo, es mejor que vayas orando y le pidas al Señor que te ponga iniciativas. Si tú eres un joven que está pensando en casarte en algún tiempo, piensa cómo vas a mantener esa familia antes de ofrecerle amor para toda la vida. Y si tú eres un padre de familia, al igual que yo, nuestra responsabilidad, yo diría que se resume en 3 P: provee, protege y pastorea. Como usted puede observar, Pablo quiere dejar claro también a Timoteo que para cuidar a los necesitados, él debe de discernir bien. Y mire cómo él termina sirviendo con discernimiento. Lo que Pablo le dice a los vulnerables, versículo 11 al 16. Que la viuda sea puesta en la lista. Recuerde de qué trata esta lista, ya le expliqué. Una lista donde la mujer viuda que era puesta en la lista hacía un compromiso. Eso es bueno que lo sepa. Ese compromiso era que usted estaba diciendo de alguna manera que se mantenía en su posición de viuda y que la iglesia le iba a sostener porque no tenía quien le sostuviera. La viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años y habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado a sus hijos, se ha mostrado hospitalidad a extraños, se ha lavado los pies a los santos, se ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Versículo 11. Discierne, Timoteo, discierne, rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas, qué palabra más fuerte, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas, no controlan la boca. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. Pareciera una contradicción, vamos a aclararlo. No hay temor en meternos en textos con tensiones. Quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden a su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Y mire cómo hace la distinción: si alguna creyente tiene viuda en la familia, que la mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Discernimiento, Timoteo. Sirve con discernimiento. Pablo sabe que hay un grupo muy vulnerable de mujeres. Pablo sabe que no todas las viudas están en la misma posición. Y Pablo sabe además cómo debe de instruir a Timoteo que necesita discernir bien. Timoteo va a llegar a esta iglesia y va a encontrar una lista de viudas, y ahora el Timoteo tiene que discernir y tomar decisiones en función a estas instrucciones que sí son prescriptivas, es decir, son cosas para él poner en práctica. Discierne bien. ¿Cómo? Bueno, primero que debe de considerar su edad. Considera la edad. Esta lista mira su edad y él le da cierta edad, debe de tener más de 60 años, como nuestras hermanas de Envejeciendo con Gracia. Es el tope. Usted tiene más de 60, usted entra en el grupo de Envejeciendo con Gracia. Y él tenía sus razones para mantener a las más jóvenes fuera de esta lista, y Pablo dice que deben de tener por lo menos 60 años de edad. Segundo, deben de haber sido fieles a su esposo. Interesantísimo lo que descubrí leyendo el texto, y es que usa el mismo término cuando en el capítulo 3 le dijo a los que aspiraban al ministerio pastoral, marido de una sola mujer. ¿Lo recuerda? Aquí dice que habiendo sido esposa de un solo marido. ¿Qué se refiere? Que hayan dado un testimonio de fidelidad a sus esposos.
No que se hayan casado una vez o dos veces, es que con el que estaban fueron fieles. El griego dice una mujer de un solo marido ha sido fiel a su esposa. Así que mira su edad, mira su testimonio en el matrimonio, mira su testimonio de buenas obras. ¿Usted ve? Mira aquí. ¿Cuáles son? Ha criado a sus hijos, ha mostrado hospitalidad a extraños, se ha lavado los pies de los santos, se ha ayudado a los afligidos, se ha consagrado a toda buena obra. 5 ejemplos Pablo está usando de cómo se caracterizan estas buenas obras. Los ejemplos aplican en todas las áreas. Primero, en el hogar. Observa si ha criado bien a sus hijos, si ha sido diligente en esto de la crianza. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque esas son de las cosas que tú vas a ver dónde ha estado su corazón. Segundo, si su casa además ella la hizo una agencia del evangelio, si su casa si ella fue hospitalaria. Hermano, la hospitalidad que nosotros estamos acostumbrados es la hospitalidad de gente que conocemos. Pero mire lo que Pablo le pone a Timoteo: hospitalario de extraños. ¿Por qué? Porque en el contexto los predicadores y los cristianos viajaban de un lugar a otro y a veces se les hacía de noche y no había hoteles y buscaban a quienes, a los hermanos de la fe. Así que si ellos iban en el camino y llegaron a Éfeso y eran predicadores o cristianos, ellos iban a buscar a esos hermanos de la fe. Y aquí es que vive la hermana Carmen de Fernández. Sí, aquí es. Mire, yo soy un evangelista. Ah, sí. Juan Carlos, ven, atiende este caso. Claro, venga. Aquí no tenemos mucho. Mire esta habitacioncita que hay. Aquí usted cenó. No, pero mire, mi esposo hizo un moro puertorriqueño. Venga, cómeselo, está frío. Pero no lo conocemos. No, pero era un testimonio de hospitalidad. Claro, hermanos, en este tiempo es difícil, es diferente, porque nosotros sabemos que las redes sociales nos pueden llevar a confirmar si esa gente no es, o nos pueden engañar, pero podemos tener nuestra casa abierta. La hospitalidad es lo que está diciendo. Esa mujer ha mostrado hospitalidad. Esa mujer ha servido con humildad. Mira el versículo: ha lavado los pies de los santos. Esa es la mayor práctica de servicio. La humildad más, el servicio más humilde era lavarle los pies. Recuerde que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Recuerde que María Magdalena le lavó los pies a Jesús. Ha tenido un corazón compasivo. Ha ayudado a los afligidos. Me encanta como dice: se ha consagrado a toda buena obra. Yo quiero que usted vea ese perfil, y todas las que son mujeres piensen ahora, no cuando sean viudas, si esto es algo que la caracteriza. O piense si era en esa que usted debe de crecer. Este tipo de prácticas se manifiestan antes, hermano, de la viudez, no después que usted enviuda. Porque cuando usted enviuda, lo que ellos van a ver es si eso forma parte de su currículum de vida. Por lo tanto, aunque el tema es a las mujeres viudas vulnerables, no es menos cierto que es un llamado a todas las mujeres a vivir de una manera como esta. No importa lo joven que tú seas. Usted ha criado a sus hijos, se esforzó en criarlo. Usted abre su casa. Usted está esperando que lo inviten a usted. Pero usted no ha invitado a su casa a nadie. Ah, bueno, mira, aquí esto es importante. Usted ha servido con humildad en lo más bajo. ¿Qué sería lo más bajo quizás en nuestro contexto? ¿Qué? ¿Lavar los baños aquí? Probablemente. O no sé, servir a alguien en su casa, ir a hacerle un servicio. Aquí es una actitud del corazón, hermano. Es un estilo de vida. Usted se ha consagrado para las buenas obras, como dice aquí. Hermano, si aún, o hermana, si no tiene 60 años, estas cualidades persíguelas. Quiero hablarle también a los padres con niñas. Empiecen a instruir a sus hijas a vivir así.
No esperen que formen a sus hijas de esta manera. De manera que cuando crezcan, esta sea la cotidianidad, que su testimonio muestre esto. Esposos, escuchen, porque ahí nosotros llevamos. ¿De qué manera nosotros estamos impulsando este tipo de vida en nuestras mujeres hoy? Si un día tu esposa viene y dice, quiero invitar a la casa. No, la casa, no, aquí no. No. Aquí no queremos gente extraña. No. ¿De qué manera tú como hombre estás impulsando este tipo de prácticas piadosas en tu mujer? Para que el día que tú no estés, por lo menos eso sirva como una carta de representación y cumpla con estas cualificaciones. Este viene siendo como el plan de retiro de una hermana en la fe. ¿Sí o no? Y ya tú no vas a estar ahí para no. Tú como hombre estás impulsando esto. Estás impulsando a que tu mujer muestre esto. Si ella tiene una intención y compasión por el afligido, ¿cuál es la actitud? Hombres, nosotros tenemos un rol aquí que jugar también. Y ahora Pablo quiere seguir ayudando a Timoteo a discernir. Le dice, mira, a su edad deben de ser fiel a sus esposos, deben de tener un buen testimonio de obras. Y ahora la contrasta con las más jóvenes. Y yo quiero que usted, mujeres, igualmente hombres, porque viene el mismo ejercicio, vea si lo que está presente en su vida es lo de estas mujeres jóvenes, porque ahí entonces tenemos que hacer la corrección. Pablo le dice, rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. Y parece duro eso y poco piadoso, parece injusto lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es, recuerde que Pablo tiene en mente cuidar a la familia de la fe y cuidar los recursos de la familia de la fe. Rehúsa ponerlas más jóvenes. Tú tienes que discernir. No todas las que son viudas, ni todas las que son cristianas. Así que tienes que discernir bien. Y Pablo da varias razones por qué las viudas más jóvenes no deben de incluirse. Razón número 1: cuando sienten sus deseos sensuales contrarios de Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Cómo entendemos ese texto si más adelante le dice que se casaron? Bueno, esa promesa anterior es la promesa a la cual le hablé, la promesa de haber hecho un compromiso al ser incluida en estas listas. Incurren en violar eso y eso va a venir en descrédito, en condenación sobre la mujer. Eso no solamente era algo que Pablo le está diciendo nuevo a Timoteo, lo hacían los fariseos. Cuando los fariseos, alguien abandonaba sus votos, eso era un escándalo y ponían en las 4 esquinas a esa persona. Lo hacían los esenios también. Cuando abandonaban su forma de vida así bien estéril y bien así apartada y recatada, se hacía un escándalo. ¿Cómo? Y Pablo le está diciendo a estas mujeres jóvenes, bueno, ya incurrieron en un pacto, en un acuerdo de estar en esta lista y no volverse a casar, pero tan joven, tan vivas, todavía las hormonas están presentes. Van a caer en la condenación y en el descrédito delante de todos. Y a eso es que se está refiriendo aquí. Esa reprensión pública que trae un escándalo. Además, ellas iban a representar una vergüenza, alguna de ellas, para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque todavía pueden echar adelante su vida, todavía pueden tener hijos, todavía pueden hacer una familia. Pero no solamente eso, cuando una mujer es joven y está siendo sostenida por la iglesia, Pablo dice, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Mírenla, lo que hace estar ocioso. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas. Y no solo charlatanas, sino también entremetidas, hablando cosas que no son dignas. En su ocio, ¿qué es lo que están haciendo? Siendo de tropiezo, una burla a la fe cristiana. Chismosas, se meten en la vida de otro, eso es entrometidas, se meten en la vida de otro. El otro está tranquilo haciendo su vida, pero se mete en la vida de otro, habla del otro. Charlatanas, qué fuerte palabra, hablando cosas que no son dignas. Y por eso Pablo dice, por eso que quiero que se casen. Usted ve que lo anterior no estaba prohibiendo que se casen,
sino que estas mujeres iban a incumplir con ese pacto menor que hicieron al ser incluidas en la lista, y ahora iban a hacer de escándalos públicos al abandonar su posición de viuda que habían pactado cuando fueron incluidas en la lista. Pero Pablo le dice ahora, por eso que se casen, versículo 14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Entonces Pablo lo que está animando a las mujeres a casarse, las más jóvenes. Nosotros, Bex y yo, bromeamos mucho con esto. Si ella se muere primero, si yo me muero primero. A ella le molesta que yo le diga que no me vuelvo a casar. Tú. Pero entonces yo le digo, ¿y tú te vuelves a casar? No, yo no me voy a casar. Entonces tú no te casas, yo tampoco. Y bromeamos mucho con el tema. Pero evidentemente hay una recomendación bíblica para las viudas jóvenes. Hagan su vida otra vez. En el cielo nos vamos a ver como hermanos en Cristo. Y no le vamos a estar reprochando, te volviste a casar, yo sabía. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? ¿Usted se imagina eso? Sería fuerte, ¿eh? Ahora no me sorprendería que eso suceda. Y Pablo lamentablemente le da la noticia de lo mismo que ha sucedido, de que algunas se han apartado para seguir a Satanás. No hay duda que Pablo estaba muy pendiente de la vida de la iglesia. Hermanos, ¿cuánto nos enseña a todos, sí o no? Ahora quiero una vez más venir a las mujeres. Mujeres, si hoy tuviera la iglesia que hacer una evaluación de tu vida, ¿a cuál de los dos grupos luce más? ¿Eres una mujer piadosa o eres una mujer chismosa? ¿Eres una mujer servicial a la causa de la iglesia, del cuerpo? ¿O eres una mujer entrometida que te mete en lo que no te tiene que meter? ¿Eres una mujer ociosa y lo que haces con tu poco tiempo es estar viendo lo que el otro está haciendo o no está haciendo? ¿O eres una mujer con un corazón compasivo? Si hoy tuviéramos que evaluar tu vida para ver si te entramos en una lista como esta, ¿en cuál de los dos grupos tú te encontrarías? ¿Dónde encajarías mejor? ¿Alimentas la fe del otro o alimentas el chisme? Quiero hablar de los hombres también. Jugamos un rol aquí. ¿A cuál de las dos estamos animando a nuestras mujeres? Porque los hombres somos chismosos también, ¿eh? Y nos gusta, cuéntame, ven, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Nosotros alimentamos el chisme de nuestras esposas o promovemos la piedad? ¿Nosotros animamos a nuestras esposas a abrir la casa y a tener actividad y vida en la casa? Material que se va a quedar cuando nos muramos. O nosotros sencillamente no, creemos que nuestra casa es un museo donde yo soy el trofeo. Esposos, jugamos un rol aquí también. Iglesia, cuidemos la familia de la fe. Cuidemos lo que decimos. Hagamos el ejercicio de pensar lo mejor, de decir lo mejor. Hagamos el ejercicio de cuidarnos los unos a los otros. Aprendamos del modelo de Cristo. Traigamos a Cristo ahora a esta conversación. Y dígame si Cristo no cumplió con todo lo que Él está requiriendo aquí. Corrigió, sí, con gracia, y corrigió con verdad. Fue fuerte, fue firme y lo hizo con sus discípulos. Lo confrontó con la palabra y los restauró. Cristo es el ejemplo de cuidar con amor a los necesitados. Lo hizo, tuvo compasión por el necesitado. Y si no, mire dónde usted está sentado, gracias al amor que Él mostró por nosotros. Cristo cuidó de su mamá hasta el último día en la cruz, que le dijo a Juan, el apóstol, el discípulo amado: hijo, es a tu madre, madre, es a tu hijo. Hasta el último día Jesús cuidó de su mamá que había enviudado. Y más aún,
Cristo mostró compasión y servicio a lo más bajo, lo más humilde, lavarle los pies a los discípulos y animaba a sus discípulos a hacer lo mismo con otros. Se despojó de su trono, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte para servir sacrificialmente. ¿Usted lo ve? Cristo es el ejemplo que nosotros tenemos, y si Cristo lo hizo y ahora nos invita a hacerlo, nosotros, sus hijos, discípulos que hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestra cruz cada día, no tenemos excusa. Usted no es mejor que Cristo. Usted no es más santo que Cristo. Usted no es más puro que Cristo. Usted no es más compasivo que Cristo. Todo lo contrario. Aún así, Cristo sigue sirviendo a su iglesia. Si tú nos visitas hoy y no tienes una relación con Cristo, tú tienes un conocimiento intelectual y no eres parte de la familia de la fe. La familia de la fe no es un título. La familia de la fe es una posición activa, donde ese que está al lado suyo es su hermano en la fe. Pero si tú no estás en Cristo, tú no eres parte de la familia de la fe. Y tú necesitas, para ser parte de la familia de la fe, venir a Cristo. Dice Efesios capítulo 1, una carta que él escribió 3 años antes. A esta de Timoteo le dijo que él nos predestinó en amor para adopción como hijos, para mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha sido impartido. Tú necesitas a Cristo. Y si tú nos visitas hoy, nuestras recomendaciones es que no te vayas de aquí sin Cristo, para que luego sea parte de una familia imperfecta, pero muy clara con el llamado que Dios nos ha dado a cuidarnos los unos a los otros.